Voy a plantearles una pregunta muy polémica. ¿Cuál cree usted que fue la causa de la disolución de la Unión Soviética? En la percepción de muchas personas, incluso de algunos académicos, se atribuye la disolución de la URSS al colapso económico, la carrera armamentística y la mano negra de Estados Unidos detrás. De hecho, esta afirmación no es del todo incorrecta, pero estas causas no fueron fatales. En esencia, el fin de la URSS no se llama disolución, sino colapso, el colapso de todo el sistema soviético y del este europeo. Para la URSS, se puede usar una palabra para describirla: milagro. Uno de ellos es el auge milagroso de su economía. ¿Por qué se dice así? En la década de 1920, casi todas las principales economías estaban en pleno desarrollo. Para Occidente, aquella fue una época llena de riqueza, oportunidades y esperanzas. Después del final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, la creación del sistema de Versalles-Washington no solo marcó el inicio de la redistribución imperialista y la construcción del orden mundial, sino también la oportunidad para el ascenso de Estados Unidos. Observen, estos son los datos de producción de acero y valor industrial de los antiguos imperios europeos antes de la Primera Guerra Mundial, y esta es la superficie total de colonias que establecieron en todo el mundo. Estaban presentes en África, Asia y América. En el ámbito cultural, logros intelectuales europeos como el arte, la literatura, la filosofía y la ciencia se extendieron por todo el mundo. En resumen, en aquel entonces, Europa, tanto en términos de fuerza militar como de ciencia y cultura, podía dominar el mundo sin restricciones. Pero la buena fortuna no duró mucho. Después de la Primera Guerra Mundial, algunos de estos antiguos imperios declinaron y otros se dividieron. Mientras tanto, Estados Unidos, como potencia emergente y el mayor beneficiario, experimentó un desarrollo tecnológico industrial tan rápido como un cohete. Entre 1920 y 1929, el PIB de EU creció un 42% y su producción industrial total representó casi el 60% de la producción mundial total, ocupando prácticamente la mitad de la producción global. Las innovaciones tecnológicas surgieron como setas después de la lluvia. En 1929, EU ya contaba con 23 millones de automóviles, el 90% del total mundial. Su producción eléctrica total fue de 116.700 millones de kilovatios hora, y el 70% de los hogares contaba con suministro eléctrico. El número de usuarios de radio pasó de 60.000 en 1922 a 10 millones en 1929. Durante esta década loca, la deuda privada de EU aumentó a una tasa anual promedio del 8%. El monto total de emisión de bonos corporativos creció un 80% y el volumen de crédito al consumo se multiplicó por 6. Y lo más crucial, los 8.700 millones de dólares que fluyeron al mercado de valores fueron casi 9 veces más que en 1920. El ratio precio-beneficio de la bolsa subió de 5,2 veces a 32,6 veces. En el mismo periodo, el valor de mercado de la bolsa en relación con el PIB pasó del 100% en 1920 al 140% en 1929, un número que no se superó hasta la crisis hipotecaria subprime 75 años después. No solo en la bolsa, el préstamo hipotecario para bienes raíces también aumentó un 135%. Y el aumento de los precios de la vivienda en Manhattan en ese periodo no se quedó atrás en absoluto respecto a la bolsa, debido al alza de los precios inmobiliarios. La tasa de urbanización de creció del 28% al 56%, la superficie de Chicago se duplicó casi en 10 años y la población de Los Ángeles más que se duplicó en la misma década, entre 1921 y 1928. El gasto de EU en construcción residencial aumentó de 1.100 millones de dólares a 5.100 millones de dólares, con un crecimiento superior al 360%. Sin embargo, bajo la apariencia de prosperidad se escondía una burbuja peligrosa. Las ciudades eran prósperas mientras que las zonas rurales se deterioraban. Los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres. Esta brecha entre ricos y pobres no es algo exclusivo de la actualidad. Ya en 1929, el 1% de la población de EU controlaba el 40% de la riqueza y los recursos del país, mientras que el 60% de las familias tenía un ingreso anual inferior a $2.000. Pero en los años locos Roaring Twenties, mientras la gente creyera que el futuro sería mejor, la expansión del crédito basada en expectativas optimistas seguiría impulsando el alza de los precios de los activos y la creación de mitos de la riqueza. Los pesimistas tienen razón. Los optimistas tienen éxito. Probablemente no haya una mejor frase para interpretar esta época. Pero esta escena de prosperidad se interrumpió bruscamente el 24 de octubre de 1929. Ese día, la bolsa de EU colapsó drásticamente. Se vendieron 16,5 millones de acciones en un solo día y todo Wall Street se envolvió en un ambiente de miedo. Posteriormente, la Gran Depresión se extendió por la economía global, afectando a todo el mundo capitalista. La producción industrial de EU cayó un 47%.
y la tasa de desempleo, entre 1929 y 1934, su producción industrial total aumentó un 50%. Al mismo tiempo, en medio de una recesión económica tan grave, mantuvo una tasa de desempleo casi cero, en apenas 40 años. La URSS pasó de ser un país agrícola pobre y atrasado a una superpotencia económica, la primera en Europa y la segunda en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió, junto con EU, en una de las dos superpotencias más fuertes del mundo en aquel entonces. También fue el primer país en enviar satélites y seres humanos al espacio. Y poseía la arma nuclear térmica más potente jamás creada por la humanidad, la bomba Tsar. Especialmente durante el periodo de Brezhnev, la URSS, tanto en términos de fuerza militar como de influencia internacional, no se inferiorizaba en absoluto a EU. Sin embargo, este gigante rojo que se había levantado milagrosamente también caminó hacia el colapso de manera milagrosa. En la historia épica y conmovedora del siglo XX, la ascensión y caída de la URSS fue como un faro enorme, iluminó los cambios constantes de la lucha ideológica global y dejó una sombra imposible de ignorar. Desde la Gran Revolución de Octubre de 1917, que desencadenó una tormenta, hasta su colapso estrepitoso en 1991. Este primer país con dictadura proletaria del mundo experimentó todo un proceso: ascenso acelerado, confrontación en el auge, estancamiento prolongado, finalmente, colapso silencioso. Entonces, ¿cómo fue que este gigante rojo, que una vez hizo temblar al mundo occidente, caminó paso a paso hacia el declive? ¿Dónde radica la raíz de su fracaso? Hoy no hablaremos de política, sino que, desde la perspectiva económica, intentaremos restaurar una verdad. El modelo inicial de la economía soviética fue la economía de mando establecida bajo la dirección de Stalin, cuyo concepto básico era que el aparato estatal se hiciera cargo integralmente del mercado, reemplazara los precios por planes y las elecciones por órdenes. En términos más sencillos, fue el primer país del mundo en implementar un sistema de economía estatal y un régimen de distribución planificada. ¿Por qué eligió este camino? La predecesora de la URSS fue el Imperio Ruso, un país con un sistema de servidumbre. Su época de mayor apogeo fue a finales del siglo XVIII y principios del XIX, durante el reinado de Catalina II y Alejandro I, cuando el ejército ruso contaba con 500.000 hombres, siendo uno de los países más fuertes de Europa en aquel entonces, pero debido a la aplicación prolongada del sistema de servidumbre, los motines internos fueron frecuentes, lo que hizo que el capital aristocrático ruso y el desarrollo industrial avanzaran lentamente, quedando atrás respecto a otros países europeos. Esto también llevó directamente a la derrota catastrófica de Rusia en la Guerra de Crimea, perdiendo la hegemonía europea que había mantenido durante décadas. En 1861, Alejandro II abolió la servidumbre y comenzó a implementar reformas de naturaleza burguesa, convirtiendo a Rusia en una de las potencias capitalistas modernas. Pero en 1904, la derrota nuevamente en la guerra ruso-japonesa debilitó aún más la capacidad de Rusia, sentando las bases para la Gran Revolución Rusa de 1905. En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial y Rusia participó como miembro de las potencias aliadas. Debido al consumo de la guerra, el sistema económico ruso estuvo al borde del colapso, la producción industrial se paralizó por la escasez de materias primas, el equipamiento obsoleto y la escasez de mano de obra. En 1917, la producción de alimentos disminuyó un 40% en comparación con el periodo anterior a la guerra. Las ciudades enfrentaron una grave crisis de suministro de alimentos y se implementó el racionamiento limitado de alimentos básicos. Al mismo tiempo, la tasa de inflación alcanzó varios cientos de por ciento, el rublo se depreció drásticamente y la vida de la población fue miserable. Las pérdidas del ejército ruso en el campo de batalla fueron aún más terribles, las bajas acumuladas superaron los 6 millones de personas. A finales de la guerra, en marzo de 1917, febrero según el calendario ruso, por lo que se denomina Revolución de Febrero, los trabajadores de 50 fábricas de Petrogrado hicieron huelga. Estalló la Revolución de Febrero. Nicolás II firmó el acta de abdicación, el imperio ruso desapareció y el régimen soviético se estableció. Inicialmente, esta revolución llevó directamente a que el nuevo régimen, para consolidar su gobernación, firmara el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania, abandonando así la Primera Guerra Mundial. Inmediatamente después, por la noche del 6 de noviembre-octubre, según el calendario ruso, la clase obrera rusa, bajo el liderazgo del partido bolchevique y unida a los campesinos pobres, logró la gran victoria de la Revolución Socialista, estableciendo el primer régimen estatal socialista del mundo, conocido históricamente como Revolución de Octubre. El 30 de diciembre de 1922, la Federación Rusa, la Federación Transcaucásica, para responder a las necesidades de la guerra civil, la Rusia soviética implementó en aquel entonces la política comunista de guerra, cuyo núcleo era poner al país en una vía de guerra, movilizar todo el personal, materiales y recursos nacionales para garantizar las necesidades de la guerra. Las medidas específicas incluyeron el sistema de requisición de excedentes de grano, la restricción de la compra al venta libre y la aplicación del régimen de racionamiento,
Los alimentos y productos se distribuían en cantidades fijas y se concentraban en el centro de las ciudades. La nacionalización integral de todas las industrias, la prohibición de empresas privadas y el control estatal de todo el comercio exterior, la aplicación de un régimen de gestión estricto para los trabajadores, estableciendo que los huelguistas podían ser fusilados, la implementación de un sistema de obligación laboral para adultos en todo el país, la gestión militar de las vías férreas, pero en la aplicación concreta estas políticas se salieron del marco establecido, especialmente en lo referente a la requisición de excedentes de grano, debido al impacto de la guerra y la revolución, así como a los cambios drásticos en las relaciones de propiedad de la tierra. La requisición de grano no pudo cumplir el objetivo planificado. Para aplicar este sistema, el Consejo del Pueblo de Rusia Soviética creó un cuerpo de 80.000 personas encargado de la recolección de grano, amplió el ámbito de recolección a toda el área rural y el objeto de recolección pasó de los excedentes de grano iniciales a todo el grano producido. Incluso hubo casos de recolección por la fuerza. Entre 1917 y 1920, Rusia Soviética recolectó un total de 6,45 millones de toneladas de grano, lo que representó el 90% de la producción total de grano del país en aquel entonces. Esta política satisfizo efectivamente las necesidades de alimentos del Ejército Rojo Soviético y los residentes urbanos durante la Guerra Civil. Pero el rublo en manos de los campesinos se depreció drásticamente debido a la inflación sostenida. Además, el régimen de distribución de alimentos no pudo garantizar el sustento básico por el impacto de la guerra, lo que desmotivó gravemente a los campesinos para cultivar y hizo que la producción de grano disminuyera año tras año. A esto se sumó una gran sequía en el invierno de 1920, que provocó un colapso de la producción de grano. Finalmente, en 1921 estalló una grave hambruna en la cuenca del Volga, que causó la muerte de más de 5 millones de personas, incluso casos extremos de canibalismo. Inmediatamente después, estallaron grandes levantamientos campesinos y huelgas obreras, como el motín de Kronstadt, y la industria quedó casi paralizada. Su producción industrial fue inferior al 20% del nivel de 1913. Al mismo tiempo, Alemania y Turquía violaron el Tratado de Brest-Litovsk y ocuparon Ucrania, Crimea y regiones del Cáucaso del Sur, entre otras áreas. De hecho, Estados Unidos, en respuesta a la hambruna en Rusia soviética, ofreció ayuda a Lenin a través de la Administración de Socorro American Relief Administration, con la condición de controlar toda la red ferroviaria de Rusia soviética. Finalmente, Lenin rechazó esta solicitud argumentando que constituía interferencia en los asuntos internos de Rusia, para resolver los problemas causados por la política comunista de guerra. Lenin presentó el nuevo Plan Económico NEP el 15 de marzo de 1921. Reemplazó el sistema de requisición de excedentes de grano por un impuesto en especie sobre el grano, permitiendo a los campesinos intercambiar libremente el grano sobrante y otros productos. A excepción de las grandes industrias clave que seguían bajo control estatal, permitió la privatización de pequeñas y medianas empresas. Restauró gradualmente el mercado libre nacional y alentó el intercambio de mercancías. Al mismo tiempo, introdujo una nueva moneda, el chervonets, para frenar la inflación del rublo. Para 1926, la producción agrícola de la URSS se recuperó básicamente con un total de alrededor de 76,8 millones de toneladas. Y la industria pudo satisfacer las necesidades básicas de vida. Este fue el prototipo del capitalismo estatal soviético. Pero en ese momento, la URSS aún enfrentaba dos problemas importantes. Primero, después del fallecimiento del camarada Lenin, presidente del Consejo del Pueblo y líder del partido, surgió una contradicción entre la Tercera Internacional liderada por Stalin y la oposición liderada por Trotsky. Stalin resolvió esta contradicción con la oposición dentro del partido y se convirtió en el máximo líder de la URSS. En aquel entonces, la URSS acababa de recuperarse de la guerra civil y el caos. Aunque la agricultura se había recuperado parcialmente, básicamente dependía de las condiciones climáticas, la suerte del cielo. La industria pesada, por otro lado, dependía casi completamente de importaciones. Si se dice que este país pudo mantener su funcionamiento, realmente se debió únicamente a su gran población y extenso territorio. Pero Stalin no pensaba así, tenía una idea extremadamente radical: lograr la industrialización que otros países tardaban 100 años en completar, pero en solo 10 años. ¿Por qué tanta prisa? Su explicación fue muy directa: si somos atrasados, seremos golpeados. Y de hecho, este enfoque ayudó posteriormente a la URSS a superar una gran calamidad. Así fue como se inició oficialmente el primer plan quinquenal soviético de estilo Gran Salto Adelante, para lograr la industrialización en el menor tiempo posible y garantizar la restricción del mercado de mercancías y fluctuaciones de precios, aislamiento relativo del sistema económico occidental. Estos planes no eran formulados de forma autónoma por las empresas ni ejecutados voluntariamente por los campesinos, sino planificados de manera unificada por el Estado. Quien se negara a ejecutarlos incluso corría el riesgo de perder la vida. De hecho, el concepto central del plan quinquenal se resume en una frase: prioridad a la industria pesada, especialmente a la industria militar.
El objetivo era establecer un sistema militar autónomo desde la producción de materias primas hasta la fabricación integral de armas que incluyera fábricas de artillería, líneas de producción de municiones, plantas de ensamblaje de tanques y vehículos blindados, fábricas de aviones y astilleros de navíos de guerra. Por lo tanto, la URSS concentró recursos y fondos nacionales para construir la planta de maquinaria pesada de los Urales, la fábrica de armamento de Tula y la planta de maquinaria de Izhevsk. También importó y copió en gran cantidad tanques extranjeros, especialmente el tanque Vickers 6 Atom de Gran Bretaña, que se convirtió en el prototipo directo del tanque ligero T-26 soviético. En el mismo periodo, lanzó la serie de tanques rápidos BT, que desempeñaron una función importante de reconocimiento en la Segunda Guerra Mundial posterior. Para 1932, la URSS había producido más de 1000 tanques, convirtiéndose en uno de los países con la mayor reserva de tanques en aquel entonces. Este fue el inicio del Océano de Acero, del que Stalin estaba tan orgulloso. La producción de acero aumentó de 4,3 millones de toneladas en 1928 a más de 17 millones de toneladas. La producción de carbón creció de 33,5 millones de toneladas a 128 millones de toneladas, casi triplicándose. Y la generación de electricidad se multiplicó por más de 7. La industria aeronáutica también avanzó por saltos y bounds. Para 1932, la URSS producía más de 800 aviones militares al año, principalmente cazas monoplanos, aviones de reconocimiento y bombarderos ligeros, aunque el rendimiento de estos aviones era generalmente inferior al de los modelos contemporáneos de Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña. El rápido aumento de su producción acumuló una gran ventaja para la posterior guerra soviético-alemana. La tasa de crecimiento de la producción de armas ligeras como artillería antiaérea, cañones de campaña y rifles Mosin Nagant y municiones alcanzó un sorprendente 400%. Sin exagerar, este plan quinquenal llevó a la URSS a pasar directamente de la era de la aradera a la era del acero. Si la industria fue obligada a correr a todo gas, la agricultura, por el contrario, fue forzada a arrodillarse. Stalin reemplazó el nuevo plan económico por la agricultura colectiva, estableciendo el sistema de granjas estatales y colectivas soviéticas, integrando a los campesinos en estos dos sistemas. A principios de 1931, la producción de grano y el número de animales de granja superaron los niveles previos a la guerra civil. Para 1933, el 998% de las familias campesinas se habían unido a las coljoses granja colectiva y la superficie cultivada por la economía pública alcanzó los 65,4 millones de hectáreas. Aunque parecía eficiente, la forma de ejecución estuvo llena de violencia. Muchos campesinos se negaron a entregar sus tierras y animales, por lo que fueron etiquetados directamente como kulaks, campesinos ricos y desterrados a Siberia. Esto desmotivó gravemente a los campesinos y provocó una gran caída en la eficiencia de la producción agrícola. Entre 1931 y 1932, la cuenca del Volga sufrió una grave sequía y anomalías climáticas, junto con el desorden en las técnicas de cultivo después de la colectivización y la sobreexplotación de la tierra. Estas calamidades agravaron aún más la reducción de la producción de grano. La producción total anual de grano fue de solo alrededor de 4,8 millones de toneladas, afectando nuevamente a más de 7 millones de personas. En febrero de 1935, la URSS publicó el Estatuto Modelo de la Comuna Agrícola Soyuzkos, que estableció que a cada miembro de la koljose se le asignara una parcela de tierra privada además de la tierra colectiva. La Constitución de 1936 aclaró aún más que las actividades secundarias que los miembros de la koljose desarrollaban en sus tierras privadas, así como las viviendas, animales domésticos, aves y herramientas pequeñas, eran propiedad personal. Este ajuste de política motivó a los campesinos y alivió las tensiones entre el Estado y la población rural. Para 1940, la URSS no solo logró la autosuficiencia en grano, sino que su escala industrial saltó al segundo lugar del mundo, solo detrás de Estados Unidos. En 1941, cuando Alemania rompió repentinamente el pacto de no agresión soviético-alemán y lanzó un ataque, la URSS pudo trasladar miles de fábricas completas al este de las montañas Urales y seguir produciendo tanques y cañones. Sosteniendo la guerra patria de 4 años, esto fue la manifestación más extrema del principio de concentrar fuerzas para resolver asuntos importantes. En 1957, la URSS logró enviar con éxito el primer satélite artificial del mundo, Sputnik 1, tomando por sorpresa a Estados Unidos. En aquella época, la sociedad occidental estaba en pleno progreso y muchos incluso creyeron que la economía planificada podría realmente ganar el futuro. Hasta este punto, el camino comunista que exploraba la URSS parecía viable, pero con la llegada del periodo de gobierno de Khrushchev, la URSS comenzó a cambiar de color. Lenin señaló claramente en El Estado y la Revolución, un régimen estatal que apunta su cañón a la clase obrera es un régimen burgués, y cuando Khrushchev asumió el poder, su palo de cañón comenzó a dirigirse a la clase obrera, lo que llevó a que la economía soviética entrara en un periodo de estancamiento.